Muy buenas tardes, un feliz Santo Sábado para todos. Es una alegría pues estar aquí reunidos, sabiendo que no solamente es el Día del Señor, sino que también vamos a trazar un tema que es de suma importancia para que todos aquellos que puedan escuchar este mensaje puedan abrir su corazón a esta hermosa palabra que Dios desea regalarnos en esta tarde. Vamos a hacer una oración de rodillas. Soberano y eterno Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Padre, primeramente reconocemos nuestra necesidad, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras ofensas y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, que es espada cortante de dos filos, Señor, pueda penetrar nuestros corazones y poder traer ese canal de santificación a nuestras vidas. Amén. Quédate con nosotros, bendito Dios, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, antes de empezar, quiero invitar a mis hijos para que pasen y podamos cantar este hermoso especial. Hazme tu siervo, humilde fe, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias. Bueno, el tema que vamos a trazar hoy, vamos a trazarlo de acuerdo a lo que está escrito en su santa palabra. Salmo 119, versículo 140, dice el Señor. Vamos a buscar, si tienen sus Biblias, les invito, porque es importante que cuando escuchen estos temas de predicación, escuchen al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Recordemos que a través de la historia han habido muchos comentarios, muchos argumentos, muchos sofismas sobre los cuales el conflicto que hoy se está determinado en la humanidad entre el bien y el mal es un tema de polémica, pero lo más importante es que nosotros podamos determinar a la luz de la Santa Palabra qué dice el Señor, qué dice la Sagrada Escritura, qué dice la palabra inspirada por Dios, para que nosotros podamos entender como dice el Señor o como lo expresó el salmista en el Salmo 119, versículo 140, sumamente pura es tu palabra. Si vamos a alimentarnos, si vamos a que nuestro cerebro hoy pueda tomar algo en nuestras mentes, vamos a hacerlo de una manera pura. Pues aquí tenemos todos la palabra de Dios que es pura. Pero no la puede concebir cualquiera de una manera, porque dice y la ama tu siervo. Entonces vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 y vamos a iniciar sabiendo que la palabra de Dios es pura. Vamos a recibirla con esa pureza en la cual todos los días necesitamos de los alimentos, pero vamos a recibir esa palabra pura que ilumine nuestra mente, alimente nuestro corazón, alimente nuestro cuerpo y pueda ser de beneficio especial para nosotros. Romanos 5:12 dice el Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Bien, hermanos, yo sé que esta transmisión no solamente puede llegar a ustedes, que son conocedores del Evangelio, sino que también pueden llegar a familiares y amigos suyos. Romanos 5:12 establece de qué manera y cuáles fueron las circunstancias para que el pecado entrara en el mundo, y qué vehículo utilizó el pecado, y cuál es la finalidad de lo que hoy en día es tan visible, tan notable, tan patente en nuestra sociedad, y es la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo nosotros conocemos eso? Todo el mundo conoce la historia de Adán y Eva. Y sabemos que el Señor ha definido, yo hoy quiero llevarlos a la Biblia en Génesis. Vamos al libro de Génesis y vamos a especificar de qué manera entró el pecado en el mundo. Dice que Dios en su santa palabra había puesto a Adán y Eva, capítulo 2 de Génesis, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. La misma promesa y la misma invitación que Dios le hace a Adán en el principio de la creación, se la hace hoy a usted, mi hermano. Y vamos a mirar los criterios por los cuales Adán y Eva dejaron entrar el pecado o cometieron pecado, y como consecuencia del pecado vino la muerte. Dice el Señor que los puso en el huerto del Edén. Pasado el tiempo, mis hermanos, Dios había advertido a sus hijos, igual que lo hace hoy en día con la humanidad, de un ser que se rebeló abiertamente contra Dios. Y este ser, que todo el mundo lo conoce, llegó no solamente a desafiar la autoridad de Dios, sino a cuestionar su gobierno, y hoy en día lleva al ser humano a la misma naturaleza. Dice, hermanos, ¿qué puede ser más peligroso? ¿Una persona que es ignorante o una persona como Adán y Eva que no ignoraba la realidad de este conflicto y esta situación? ¿Qué podría ser más peligroso hoy para nosotros que conocemos el mensaje de Dios, que sabemos lo que Dios ha demandado, que no comamos de lo prohibido, que no tomemos de lo prohibido para no morir? Y nosotros, como Adán, la humanidad dice que entra el pecado por una persona y por esa persona entra la muerte. Quiero llevarle a las consecuencias del pecado, mis hermanos. Génesis capítulo 3, dice el Señor que teniendo un contacto con Adán y Eva, y también un contacto con la serpiente, aquí identificada como Satanás, dice que la primer maldición que Dios profiere después de este diálogo es a la serpiente. Y está el relato en Génesis 3:14, cuando dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en medio de la maldición que Dios está estableciendo para este ser, también da una esperanza hoy para nosotros, y lo hace a través de Cristo Jesús, a través de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este gran mensaje de esperanza es Cristo Jesús viniendo a través de los tiempos para poner fin a todo este reinado de desobediencia, a todo esto que se originó simplemente por un pecado que es un pecado de moda hoy en la humanidad, y es la intemperancia. ¿Qué fue lo que sucedió?
Los puntos para que el pecado pudiera entrar, y hoy en día pasa lo mismo en el ser humano, es que nos separamos de Dios. Eva se separó de Dios. Nos demoramos cerca del árbol prohibido. Eva estuvo mucho tiempo en el árbol prohibido. Tercero, Eva escuchó la voz del enemigo al punto de llegar a desconfiar de la palabra de Dios. Hoy en día, de esta manera, el enemigo seduce al ser humano, lo atrae para que pueda llegar a esta condición. La segunda maldición que trae el pecado es a la mujer. Y hoy vemos la realidad del pecado cuando las mujeres tienen hijos. Porque dice el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores. No ha dejado. Con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, la tercera maldición sobre este pecado, según Romanos 5:12, que entró en el mundo y con el pecado la muerte, se profiere contra el hombre como último responsable, pero como principal responsable también al mismo tiempo de que esto hubiera sucedido. Y dice el Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hoy en día la maldición es una realidad. Han pasado 6,000 y punta de años y la maldición es algo que es patente y que ni tú ni yo lo podemos negar. Es algo que se ve, es algo que se ve generacionalmente en las personas. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué produce la tierra? Espinos y cardos. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, a través de esta situación de pecado y a través de estas maldiciones proferidas por Dios, no por su injusticia, sino más bien por el deseo de ayudar al ser humano, la tierra queda contaminada de pecado, mis hermanos. Pero viene la esperanza. Ahora, quiero decirle algo, mis hermanos. Hoy en el mundo cristiano, entre los aspectos cristianos o entre los criterios cristianos, este gran amor es caracterizado como la época de la gracia en la cual nosotros estamos abiertos a poder escuchar mensajes de esperanza. Y quiero llevarlos a Hebreos capítulo 2, mis hermanos. Hebreos capítulo 2, dice el Señor en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo Jesús es la solución para el pecado. Cristo Jesús es la piedra que debe ser puesta en tu vida. Pero quiero hoy desarrollarlo de una manera clara. De pronto no tengo el tiempo suficiente, mi hermano. De pronto no podemos concluir un tema y cerrarlo, pero vamos a dejarlo, si en dado de los casos, para una oportunidad. Quiero que lo escuchen atentamente porque quiero que desarrollemos este tema de una manera que podamos entenderla. Ya vimos de qué manera entró, cómo entró, qué daños trajo, qué produjo, cuáles eran las limitaciones, la provisión de Dios, cuáles fueron las maldiciones que se establecieron, si son mentira o si es visible para nuestra sociedad o si todavía continúa esa maldición y de qué manera el Señor también trajo la esperanza, ¿cierto? Y dice aquí que todos el Señor vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero parece que el imperio de la muerte todavía siga siendo el vivir de muchas personas. Mis hermanos,
cuando Moisés tuvo la oportunidad de ver a Dios, dice que vio sus espaldas. Y Moisés, exclamando, dijo en Éxodo 34, quiero llevarlos acá, mis hermanos, porque es importante que nosotros conozcamos esto. Éxodo 34 dice el Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Moisés entendió que Dios está dispuesto a perdonar la transgresión, la iniquidad, la transgresión y el pecado. La pregunta es, ¿en dónde te encuentras? ¿Te encuentras viviendo abiertamente en rebelión contra Dios? ¿Te encuentras, tal vez le hablo a una persona de afuera, te encuentras viviendo abiertamente en rebelión contra Dios, o se encuentra viviendo como un inicuo? Recuerden, mis hermanos, las tres características que Moisés pudo detallar en este gran conflicto fue la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿A qué vino Cristo? A destruir el imperio de la muerte. Hebreos 2 dice que vino a destruir al imperio de la muerte. Pero si tú todavía vives con temor, es porque el imperio de la muerte está gobernando una área de tu vida, una parte de tu vida. Si no estamos viviendo en iniquidad, si no estamos viviendo en rebelión, quiere decir que estamos en la fase de que Dios perdona nuestros pecados. Pero no estamos en la maldición del pecado, no estamos en la contaminación del pecado, estamos en los pecados de ignorancia. Y aquí es donde yo quiero que podamos desarrollar, bajo estos tres criterios, podamos desarrollar nosotros este tema. Y es cuál es la mayor y más urgente necesidad de nosotros hoy, para nosotros poder entender en qué terreno estamos, qué necesitamos. Mis hermanos, algo importante. Hoy en día en el mundo cristiano se habla de amor. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es piadoso. Y es cierto, mis hermanos, Dios es un Dios de amor. Y por eso Dios en su amor y misericordia le dice y le da una esperanza a Adán y a Eva desde el principio. Pero esa esperanza estaba basada en su amor. Pero recuerden, hermanos, Dios en su amor les dio la esperanza, pero Dios en su santidad les permite que ellos participen, para que ellos no se queden simplemente ahí estancados. Hermanos, si nosotros tuviésemos alguien que nos amara, que solamente nos amara, cuando el amor es tan cambiante, podríamos llegar a desconfiar de Dios. Porque el amor tiende, por más intenso que sea, tiende a cambiar. Yo confío en Dios, no solamente porque Dios me ame. Yo confío en Dios porque Dios es santo. Lo que me permite a mí confiar en Dios es que la santidad está dentro del amor a Dios. Cuando yo digo que Dios solamente me ama, el amor puede ser fácilmente permisivo con el pecado. En aras de la armonía y el perdón, el amor es el fundamento que produce confianza. A mí me da confianza confiar en Dios, es porque un amor sin la santidad puede cambiar o inclinarse ante las circunstancias, olvidando los principios. Aquí no queremos olvidar principios. Aquí sabemos que el principio de todo este conflicto es el pecado. Y Dios no tiene un trato diferente con el pecado al que tiene hoy en día, que tuvo con nuestros padres Adán y Eva. Es el mismo trato, es las mismas condiciones, es las mismas exigencias, es la misma autoridad. Hermanos, recuerde que esto le costó a nuestros padres ser arrojados y echados del huerto del Edén. Nosotros hoy en día esperamos la Canaán celestial, pero posiblemente, mis hermanos, viviendo una vida consciente de pecado, viviendo en rebeldía contra Dios,
levantándose contra la palabra de Dios, levantándose contra los principios eternos, pisoteando la autoridad de su ley, enseñando a otros lo que los hombres dicen, entramos e incurrimos en lo que dice Mateo capítulo 15. Y aquí es donde debemos tener cuidado, mis hermanos. Si la santidad es lo que nos capacita a nosotros, mis hermanos, para hacerle frente al amor de Dios, no solamente con fe, sino con gozo. Porque muchas personas dicen adorar a Dios con gozo cuando todo está bien. Pero ¿y la fe del Hijo de Dios? Recuerden, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu en Cristo. Vamos a recordarlo, mis hermanos, para que ustedes lo puedan leer a través de la palabra. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que si usted es libre de la ley del pecado y de la muerte, usted no puede estar viviendo en rebelión contra Dios. ¿Cómo sabemos que no vivimos en rebelión contra Dios? Cuando estamos viviendo de acuerdo a los principios que Dios está establecido. El Señor dice en su palabra, y lo dice claramente, que Dios en su amor y misericordia para nuestros tiempos mandaría al Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué necesita convencernos si el pecado entra por todas partes de los sentidos de la humanidad? Es la seguridad que tiene una persona en la verdad. Tal vez no te sientas seguro por lo que Dios te está diciendo, pero tú te sientas seguro por lo que el mundo dice. Quiere decir que no estás convencido de pecado. Puedes conocer una verdad, puedes saber que es una verdad, puedes saber muchas cosas de Dios, pero estar convencido es tener la seguridad de que esa verdad establecida en tu corazón te santificará. Y ese es el canal que Dios ha utilizado para que tú y yo, como seres humanos, podamos abrazar estas verdades eternas, podamos entrar a participar de una naturaleza divina. Mis hermanos, cuando el poder del Espíritu Santo toma posesión de una persona, determina, altera la forma de pensar, de actuar de cada uno de nosotros. Altera inmediatamente. Quiere decir que tú no interactúas con el pecado, con nada que se llame pecado. Mis hermanos, de alguna manera, quisiera que tuviesen esto y meditaran sobre esto. Mediten en esta palabra. La norma de la verdadera santificación. El pecador no es salvado en sus pecados, sino de sus pecados. Vuelvo y lo repito. El pecador no es salvado en sus pecados, sino de sus pecados. Si tú supieras la naturaleza tan odiosa que es el pecado para Dios, quisieras abrazar la esperanza de Génesis 3. Adán y Eva lo abrazaron, se vistieron de pieles, aceptaron el sacrificio y vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Tristemente tú y yo, en estos tiempos, abrazamos estas verdades, pero muchos no quieren abrazarla. Recuerden, hermanos, es muy diferente religión que relación. Relación es lo que tú tienes con Dios. Religión es lo que tú tienes en la parte eclesiástica. Quisiéramos ahondar más esto e ir más adelante, pero yo sé que en otra oportunidad podemos hablar de estos temas y podemos especificarlo bíblicamente a la luz de la palabra. Recuerden, hermano, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Espero que tú hayas amado el mensaje, porque el mensaje que dimos es bíblico, está escrito, Dios lo ha certificado y lo ha patentado. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Vamos a orar para terminar. Soberano Padre y buen Dios que moras en el cielo, bendícenos, guárdanos y ampáranos. Permite que tu palabra haya calado en nuestros corazones y podamos haberla recibido para vida eterna. Bendícenos, Rey del cielo, y permite, Señor, que seamos transformados
por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo, pedimos tu bendición. Amén, Señor.